De la mañana, 10 minutos en toda la República Argentina. En este momento la temperatura, según el registro que tenemos de la estación meteorológica local, está en 12 grados 6 décimas, es altísima la humedad, 98%. Hay neblina que reduce la visibilidad a 3 kilómetros nada más, así que a transitar con mucha atención. Ustedes saben que hace días venimos tratando una temática que, bueno, tiene que ver mucho con el día a día de todos nosotros, a lo que a ustedes les está sucediendo, como por ahí la cuestión de la ludopatía y los jóvenes, ¿no? Un tema que afortunadamente, pese a todo lo que sucede, me refiero a la cantidad de dinero que ponen las empresas de juegos en los medios de comunicación, está empezando a tratarse un poco más. Pero obviamente las adicciones no son solamente eso, hay mucho más. Y para ver cómo se está trabajando en este tema tan amplio, realmente le agradezco a David Meclasque, que es el coordinador de salud mental de la región sanitaria novena, que gentilmente está del otro lado de la línea. David, Martín Rodríguez habla, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto sí tenerte en el aire y poder saludar y que bueno, le contemos un poco a la audiencia. Yo digo, es un tema muy grande, muy general, la cuestión de las adicciones. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando la consulta es qué están haciendo? Bueno, lo primero que se me ocurre, bueno, buen día a todos ahí, a todos los oyentes, es lo que tiene que ver con las políticas públicas que trabaja el Ministerio de Salud en relación a la temática de los consumos. Vamos a empezar a decir, hay cambios de paradigma en relación a cómo pensar lo que se llamaba adicciones y que hoy le hablamos de consumos, ¿no? Hablamos de consumos, abordaje de consumos problemáticos, digamos ahí en consumos problemáticos donde estamos hablando un poquito de adicciones. Y nada, a mí lo que siempre se me ocurre pensar con los pibes y las pibas, vos sabés que yo el año pasado, allá en Olavarría, estuve haciendo los talleres de salud mental en las escuelas, junto a una compañera psicóloga también, Verónica Montenegro. Pasamos por 10 escuelas de Olavarría, y era una temática que surgía. Y la estrategia que teníamos por ahí cuando hablábamos de consumos, de adicciones, consumo de sustancias, consumo de tecnología y demás, era pensar en esta sociedad de consumos. Primero ir como a lo que Castoriadis llamaba una elucidación crítica, ¿no? Pensarnos en qué estamos hablando cuando hablábamos de consumo, y ahí nos empezamos a dar cuenta que todos consumimos, ¿no? Que todos consumimos algo, alguna sustancia, algún objeto, algún hobby, lo que sea, ¿no es cierto? Uh-huh. Y poder pensar de ahí, cuando me está saliendo como de rebote el audio, poder pensar de ahí cuando este consumo se vuelve problemático. Y ahí ya estamos en otro punto, ¿no? Ahí ya estamos en el punto que se necesita un abordaje, que se necesita ayuda, que en general, vos decías ahí, hablábamos de los jóvenes y las tecnologías, aparecen por ahí más los padres en una preocupación, algo que aparece en el aula. Bueno, ese trabajo de talleres de salud mental en las escuelas, que se hizo en toda la provincia de Buenos Aires, que fue un pedido del gobernador y una bajada de nuestras autoridades y del propio ministro de Salud, nos dio una herramienta muy importante que fue toda una encuesta y un relevamiento que a la vez fuimos haciendo en cada una de las escuelas, donde sabíamos y empezamos a encontrar claves para trabajar con el consumo de la ludopatía, con el consumo de las tecnologías y demás. Y esto de poder pensar que no era una problemática nueva, si bien sí se ha instalado con mucha fuerza lo que tiene que ver con el juego online, ¿no? Con el juego clandestino, porque son menores de edad, ¿sí? Lo que estaba legalizado eran las páginas de juego de mayores, los casinos online, el bingo, pero acá parecía algo del menor de edad. Y poder pensar esto de que lo que había era sí un consumo de tecnologías, y lo que hay es un consumo de tecnologías. Esto de que venían los padres, te decían, bueno, mi hijo está todo el día en la computadora, no sale, todo el día encerrado jugando a los juegos. Entonces ya había un consumo problemático ahí de tecnologías, y esta nueva problemática que tiene que ver con la ludopatía, con el juego online, sí notamos que se desencadenó en lo que fue el periodo de pandemia, el periodo de aislamiento.
que los jóvenes tengan que aislarse, separados unos de otros, que no poder tener contacto, no encontrarse en la escuela y demás, llevó a otras estrategias para pasar el tiempo, podríamos decir, más allá de que se puede pensar en claves de otras cuestiones, y ahí arrancó con mucha fuerza lo que tiene que ver con todos estos juegos, ¿no? Con lo que tiene que ver con las apuestas, con estos casinos online, con los juegos, los videojuegos que antes eran videojuegos y ahora si pones una plata más te hace una armadura más fuerte, podés subir de nivel, ¿no es cierto? Y esas cosas. Bueno, ahí arrancó un poco más lo que vemos en la juventud y que se desplegó, está bueno este espacio para poder decirlo, que a partir de todo ese sistema de encuestas y de talleres se desplegó una capacitación desde el Ministerio de Salud que comenzó el viernes pasado. Ajá. Para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, todos los trabajadores de los CPA, que son aquellos que yo coordino acá en la región 9, y que comenzó, que está muy buena, que comenzó a través de ese relevamiento, que primero nos está brindando información de tipos de páginas, de cómo es la accesibilidad, que dio cuenta de que esta nueva cuestión de época también, que son los influencers, había como 150 influencers en la República Argentina que publicitaban estas páginas de juegos online, digo, y que era algo ilegal, las publicitaban, ellos recibían un dinero, los jóvenes los siguen y se acercaban a ese tipo de páginas. Digo, se pudo trabajar con muchos de esos influencers para explicarles, para que vean, digo, la ilegalidad de esto, es que es un incentivo que no está bueno, y a partir de ahí se bajan distintas líneas de trabajo. Son 4 encuentros de capacitación para todos nuestros recursos, y también para los de hospitales provinciales, y después se va a ir bajando hacia los municipios para poder hacer algo con esto, porque si bien tiene ciertas similitudes con los consumos de sustancias y otros consumos que podemos hablar, hay particularidades, ¿sí? Hay particularidades, es una apuesta distinta a esto del juego digital, y también mucho más se ve en la juventud. Así que, bueno, ahí se están bajando buenas líneas de abordaje para saber hacer con esto y para trabajar con las familias, ¿no? Con el contexto ampliado de los jóvenes y las jóvenes. Uno entendería, David, estamos hablando con David Meclasque, coordinador de salud mental de la región sanitaria novena, uno entendería que cuando se habla del consumo de alguna sustancia que no sea alcohol o que no sea un cigarrillo, se habla también de la complicación para conseguirla, ¿no? Me refiero a la marihuana, lo que puede ser pasta base, que digo que hay una complicación para llegar a esa sustancia. Con el tema del juego online y la adicción es como que está todo muy a mano, ¿no? Como que es muy difícil. Tienes razón. Ese es un punto muy importante que nombrás, Martín. Y en estas capacitaciones que estamos recibiendo, que digo, yo también atravesé este viernes que pasó por el primer encuentro, nos decían lo siguiente, que solamente el 20% de las páginas de juego online son las que están habilitadas legalmente. El otro 80% no tiene una habilitación legal, pero también es muy difícil poder intervenir para cerrarlas, para ver cuáles son y demás. ¿Por qué? Porque son tipo las cuentas offshore, están en países donde sí es legal que se puedan abrir, porque ya te digo, utilizaban de medio a los influencers para entrar en los jóvenes, porque no tiene un sistema de ingreso y de asentamiento del usuario donde se pueda probar que la persona es menor de edad. ¿Sí? O sea, tenés un par de cuestiones ahí de por qué los jóvenes pueden acceder a este juego online que es tan peligroso y que además es ilegal. Puede ser porque roban una identidad, un documento a los padres, porque hay algún padre copado o algún adulto copado que no entiende que por ahí genera algún daño y les hace el acceso, o porque básicamente son páginas que en su estructura le permiten a los jóvenes acceder. Son todas ilegales, son muy difíciles de cerrar, y sí se armó a nivel de ministerios, que es una política pública, una comisión interministerial para empezar a trabajar también en el cierre, primero en el encontrar el punto cero y el cierre de este tipo de páginas. Pero tenés razón, porque el 80% de estas páginas son ilegales. Pero más allá, digo, de la página que se arma como negocio, ¿no? Y que hace caer en este, ¿no se está dando también esa situación en aulas de apuestas
entre sí, digamos, como, porque viste que está la quiniela oficial y está el que levanta quiniela, sí, que es algo paralelo, sí, ¿no? ¿No se está dando en el aula la situación de la adicción al juego de por sí, de alguna otra manera y demás, casi como apuestas internas, por decirlo de alguna forma? Mira, no así, pero sí de algún modo es lo que estuvimos viendo un poco en los talleres, que es que por ahí hay un joven que, digamos, tiene como un nivel en alguna de estas páginas superior, y vende perfiles, algo como de que generan un perfil, ese perfil lo van creciendo y después se vende, y se venden en dólares, y muchas veces ganan más que los propios padres, ¿no? Digo, entonces sí se algo de eso, y algo de que alguien centraliza y presta dinero a sus compañeros. Sí se han visto este tipo de situaciones que te voy a relatar ahora. Una pelea en un aula, ¿no? Y ahí, bueno, trabajando la situación y hablando con los jóvenes, empezando a ver, bueno, a ver qué pasó, se encuentra que había un joven que le debía a varios de sus compañeros, pero dineros importantes, ¿no? Entonces sí se encuentra eso, que empiezan a deberse entre ellos, eso genera rispideces en el aula. Otra de las políticas públicas que tomó esta comisión interministerial fue el cierre de los accesos de internet a este tipo de páginas en las escuelas. Se viene haciendo eso también, porque nos encontrábamos con eso, que claro, con un teléfono en un recreo uno puede estar jugando a esto, ¿no? Entonces, esa es otra política que se dio. Digo, que esa política está buenísima, pero que se debe dar en el marco de que haya un abordaje, un modo de alojar también, un modo de contener y un modo de informar, ¿no? Porque si no, nos estaríamos pareciendo a aquellos tiempos donde, el tiempo de la ley seca, ¿no? La película Los Intocables lo dice muy bien. La prohibición y la abstinencia, claro, pero no funciona así, digamos, solo con represión, con encierro, con abstinencia, con esto está mal, sino que paralelamente debe haber un abordaje, un trabajo, una continuidad, tal vez un abordaje en grupales, donde haya contención, donde se haya más empatía, ¿no? Digo, ese es un trabajo que se debe ir dando paralelamente. David, sí, es así como decís. Sí. Engancho con esto que me decís. ¿Es fácil entrarle a los pibes? No solo digo con la ludopatía, porque los adolescentes, viste que todos hemos pasado por ese momento, y cada vez que venían a darnos una charla, porque aparte también es eso, ¿no? Es por ahí una charla. ¿Te acordás que vos tenés más o menos mi edad? La época que nos daba Nessi, que era una charla al año, y que vos decías, ¿para qué sirve esto? ¿Es fácil así o se puede llegar hacer algo, o están trabajando en buscarle hacer algo un poco más de corrido, además que no te tomen el pelo, digo, entrarles de alguna manera que a ellos les interese, ¿no? Porque son difíciles. Bien, lo primero que me haces acordar es que yo estaba en cuarto año de la escuela normal en Tandil, yo soy de Tandil, ahora estoy viviendo en Azul, y las charlas de adicciones, porque las charlas eran de adicciones, no se hablaba de otra cosa que de sustancia, nos la daba la Policía Federal, en ese punto, estaban parados enfrente de nosotros y nos hablaban de los tipos de sustancias que hay y de lo loco que te pueden dejar, ¿no? Es de Capusotto, este es el hippie, claro, ¿viste? Una cosa así. Tenés razón, algo así, esas eran las charlas. Bueno, cuando nosotros ingresamos a las escuelas, y esto fue un acuerdo a nivel Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de ahí nosotros trabajamos con los jefes distritales de cada municipio y accedemos a trabajar en todas las escuelas, vamos haciendo ese trabajo, se da esto de no vamos a ir a hacer una charla. Lo que nosotros en los CPA, en la región decimos, nosotros ya no vamos más a ir a una escuela a dar una charla de consumos. No nos interesa dar una charla de consumos podemos hablar entre todos, podemos trabajar. Lo que buscamos es una participación de los jóvenes, porque si no queda en este lugar de exposición, que muchas veces no conmueve nada, y decimos cosas que se saben, y justamente lo que vos decís, hablamos desde un lugar que le llamamos adultocentrista, ¿no? Nosotros decimos que es como debe ser, pero no escuchamos cómo piensan ellos que deben ser, o cómo es en la juventud de hoy en día la cuestión de los consumos. Entonces, el taller de salud mental tiene una participación activa de los jóvenes. Hay un trabajo de grupalidades, grupo operativo, grupo tarea, grupo de reflexión, pero donde ellos construyen y nos dan la mirada que tienen, y ahí hay una exposición, y podemos empezar a problematizar lo que ellos traen como problema, no lo que nosotros decimos que tiene que ser un problema. Ese es un gran cambio en el abordaje. Y otro es la idea de proceso. Cuando hablábamos que el año pasado estuve haciendo, y la provincia hace talleres de salud mental en las escuelas, no es un taller. Yo no voy a ir a una escuela a hacer un taller para un grupo de jóvenes, voy a ir a hacer un proceso, es decir, un mínimo de 3 talleres.
¿sí? Porque nosotros necesitamos desencadenar procesos, necesitamos que la reflexión atraviese el propio pensamiento, que se puedan mirar un poquito desde afuera, como cuando uno se sueña ahí en tercera persona, que se ve. Eso es lo que buscamos. Y eso no lo vamos a poder hacer en un solo taller, sino que sí en un proceso donde surgen distintas temáticas, donde buscamos, y ahí sí, por ahí puede ser esta dificultad de cómo se nos da con los jóvenes, donde buscamos hacerlos participar. Bueno, tenemos distintas estrategias, herramientas, y también una experiencia, una historia de manejo de grupos, de trabajo con jóvenes, de lograr ese rapport, ¿no? Bueno, vamos a encontrar que algunos hablan más, que algunos hablan menos, vamos a una escuela con toda la energía y resulta que nos cuesta muchísimo hacer surgir algo significativo como para poder empezar a trabajarlo, pero bueno, ese es el desafío y hacia ese lugar vamos. Pero está bueno como lo pensás porque es una idea de proceso, ¿no? Y bien, activa, participación activa. Bien. David, te comprometo para dentro de un tiempo reiterar la charla y ver cómo va todo, ¿sí? Sí, muchas gracias y gracias por el interés, porque el medio de comunicación y el poder hablarle a la comunidad sobre estas cuestiones es tan importante. Así que muchas gracias por ese interés porque también acompaña la política pública en salud. Un gran abrazo, gracias por este rato con la radio. Gracias, abrazo. Ahí adiós. lo teníamos a David Meclasque, coordinador de salud mental de la región sanitaria novena, refiriéndose al tema de adicciones y adolescentes, haciendo un poquito de eje en la ludopatía, pero también teniendo en cuenta el resto. 8:26 en todo el país. Neored, venta de materiales eléctricos, iluminación,